Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a ir poniéndonos en situación. Recordemos nuestros teléfonos, dejarlos apagados, porque vamos a empezar este tiempo de adoración a nuestro Dios y necesitamos que nada, ¿verdad?, interrumpa este tiempo con Dios. Leíamos en esta mañana el Salmo 45 y recalcábamos la actitud nuestra como hijos de Dios a la hora de cantarle al Rey, de entrar a la adoración a nuestro Rey. Hoy, en esta tarde, quiero compartirles el Salmo 47. Compartíamos el 45, si no pudieron estar esta mañana y lo quieren leer, bien pueden, ahí lo dejamos anunciado, pero ahora nos centramos en el Salmo 47 y ahí queremos seguir un poco insistiendo en la actitud del creyente cuando viene a la casa de Dios a adorar al Rey. Seguimos hablando del Rey. Dice el versículo 1 del Salmo 47, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es Rey sobre toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y seguimos con ese carácter del Salmo 45. ¿Cuál es la manera en la que nosotros venimos a la casa de Dios a adorarle? Este Salmo 47 nos dice que cantemos con inteligencia, que vengamos ante la presencia del Dios con reverencia, que Él es digno de ser muy exaltado. Cuando el término muy es un superlativo que dice en demasía, en exagerado, así como cuando, y los que entienden de fútbol dirán, bueno, cuando alguien mete un gol y es tu equipo, ¿verdad? Y es un gol que define una final, pues con esa euforia, con ese muy, es como también tenemos que venir delante de Dios todas las veces que nos reunamos como pueblo suyo, como bien decía el Salmo 47. Vamos a empezar orando al Señor y que esa sea nuestra actitud en esta tarde. Gloria a Él. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por esta oportunidad nueva que nos regalas en esta tarde, Señor, de poder venir delante de tu presencia para adorarte, Señor. Para adorarte como, Señor, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, como dice el Salmo 47, con toda nuestra inteligencia. Queremos alabarte, queremos adorarte, queremos escuchar tu palabra, queremos obedecerla, queremos ponerla en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro corazón y de nuestra mente, y que ella sea, Señor, la que domine, gobierne y dirija nuestro caminar, Señor. Eso es adoración, Padre Celestial, y queremos hacerlo en esta tarde juntos como tu iglesia, congregados, unánimes, los hermanos en armonía, cantando y alabando tu nombre con inteligencia y también con júbilo, con gozo, con alegría, sin saber, Señor, que lo estamos haciendo mal o bien, sino que lo hacemos con todo el corazón. Y eso para ti, Señor, es todo, porque tú miras lo más profundo de cada ser, Señor. Te agradecemos tus piedades, te agradecemos tu enorme amor expresado en la cruz del Calvario. Te agradecemos tanto. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos cuides, nos protejas en todo el tiempo que vamos a estar aquí. Que tu nombre sea engrandecido y tus hijos se gocen en ti. Que tu palabra sea prosperada y cambie las vidas de todos nosotros, que nos edifique. Y también, si hay alguien que no cree en ti, si hay alguien que de repente entra por esta puerta y no ha tenido un encuentro personal contigo, también pueda ser un día de salvación, una tarde de salvación para esa persona, Señor. Pero entendiendo, Padre Celestial, que es tu poder, es tu palabra, eres tú, Señor, el autor de la obra.
y nosotros te damos la gloria a ti. Como dice Apocalipsis, arrojamos nuestras coronas delante del Rey. Al Rey queremos alabar en esta tarde. En tu nombre que hemos orado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos. Como les decía, vamos a ponernos de pie y vamos a saludarnos porque yo veo que hay gente que ha entrado ahora y a lo mejor no hemos tenido tiempo de darle la mano. Entonces vamos a levantarnos, a ponernos de pie. Y mientras cantamos esta alabanza, vamos a saludarnos y vamos a decirnos Dios te bendiga. Amén. Bienvenidos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir. Bienvenidos. Yo no sé si ustedes lo aprecian, pero yo que estoy aquí arriba y miro para abajo y veo cómo se saludan, se abrazan, se sonríen y demás. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y me llena de gozo que podamos volver a recobrar estas costumbres que tenemos como iglesia. Y esta siguiente alabanza, me gustaría que allí donde tú estás pienses si hay algo que en tu vida no está bien, si hay algo que de repente te aflige, has hecho algo malo, o quizás no has venido al Señor. Él puede cambiar todo eso. Él puede transformar tu vida. Él puede cambiar toda tu situación. Él puede cambiar ese pecado en obediencia. Él puede porque Él es Dios. Si has hecho algo o si no has venido a Él, pídele que te cambie, que te haga de nuevo y que te ayude a serle fiel. Vamos a cantárselo al Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados, oh, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.
Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Gracias, Señor, te damos porque misericordioso eres para con nosotros, Señor. Viniste a este mundo, Señor, y como un poema de salvación, Señor, moriste en la cruz para darnos vida eterna, vida en abundancia, salvación eterna por tu poder, Señor. Padre Celestial, si en este momento, Señor, hay alguien que no te conoce, Señor, y quiere aceptarte como Señor y Salvador de su vida, Señor, queremos que tú seas, Señor, mirando los corazones, Señor, tocando la puerta, Señor, y tú sabemos, Señor, que tú eres fiel y tú no abandonas a ningún espíritu quebrantado que viene a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Es nuestra oración y en ti, Señor, reposamos y esperamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él es digno. Levantemos nuestras manos, dice el siguiente coro, y alabemos a Jesús, Cordero de Gloria. Vamos a cantárselo con gozo y con alegría, como decía el Salmo 45 y el Salmo 47. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte
contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Queremos que Él sea quien nos dé de esa agua, de esa fuente que es para vida eterna. Una canción más creo que nos queda antes de dar la palabra, si no me equivoco, sí. Cristo es mi dulce salvación. En su infinito amor murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Queremos seguir recordándolo porque luego, después de la predicación, tendremos este tiempo especial alrededor de la mesa del Señor para recordar cuán bueno y cuán maravilloso es Él. Cantamos al Señor.
Jesús, mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador, amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Amén. Vamos a pedir al Señor que Él sea ese dulce Salvador y esa agua de vida eterna que nos da para que podamos tener vida eterna en Él, para que podamos crecer en Él, edificados en la roca, en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano Israel, ¿puedes orar por la palabra que va a ser traída en esta tarde? Oramos al Señor. Señor y Padre amado, te damos las gracias por el día de hoy, Señor, porque es un gozo, Señor, venir a tu presencia, pero queremos ser limpios primero, Señor. Queremos tener nuestra mente preparada, Señor. Queremos que nuestros cánticos, nuestro gozo llegue hasta ti. Te pedimos ahora por la exposición de tu palabra, Señor. Habla por medio, Señor, del que la expondrá, Señor. Habla tú, Señor. Ayúdala a gestionar, Señor, cada palabra, Señor, que no sea de humana, sino que venga de ti. Y a nosotros dan unos corazones firmes, Señor, unos corazones de aprendizaje para aplicar en nuestra vida y tener en esta semana, Señor, meditación. Te alabamos y bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos paso a nuestro hermano. Buenas tardes, mis hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos en esta tarde nuevamente, escuchar una nueva predicación de su palabra, pero no nueva en el sentido de que sea una revelación nueva, no es la revelación que encontramos en su palabra. Pero sí vamos a abordar otro tema, ¿verdad? En esta tarde. Y vamos a hablar en esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, vamos a hablar de la unidad cristiana, de la unidad dentro del cuerpo de Cristo, de la unidad dentro de la iglesia de nuestro Señor y la unidad entre creyentes, ¿vale? Como lo quieran ustedes llamar, vamos a hablar de la unidad cristiana. Y desde ya les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el capítulo 2 y versículo 10, ¿vale? Y vamos a leer este pasaje un poco largo, pero para que nosotros he elegido todo este pasaje hasta el versículo 10 del capítulo 2 para que
podamos entender qué es lo que dice Pedro en cuanto a todo esto acerca de la unidad cristiana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor, el apóstol Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias por este texto precioso, Señor, que nos regalas en tu palabra, oh Señor. Gracias, oh Señor, porque tú, Señor, eres quien nos une, oh Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado Señor, permítenos en esta tarde, Señor, a través de este tema, Señor, poder encontrar, Señor, verdades, Señor, que llenen nuestras vidas, que inquieten, Señor, nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a encontrar en tu palabra, oh Señor, verdades espirituales que nos hagan, Señor, reavivar, Señor, nuestra unidad, pero que a la misma vez, oh Señor, podamos, Señor, vivirla, Señor, dentro de tu pueblo. Amado Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos, Señor, siempre hacia esa unidad. Ayúdanos, oh Dios Santo, a que lo aprendido hoy en esta tarde por medio de tu palabra, Señor, sea puesto, Señor, por obra, Señor, aquí en tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo, Señor, de sus labios, Señor, y que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú uses, Señor, en esta tarde a tu siervo y abras el corazón de los predicados para que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que sea edificando, Señor, a tu cuerpo que es la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema de la unidad espiritual, la unidad eclesiástica o la unidad cristiana dentro del pueblo de Dios
Es un tema muy recurrente en todo el Nuevo Testamento. De hecho, para traer este tema de la unidad cristiana, yo podía haber escogido la carta del apóstol Pablo a los romanos, que nos habla de ello, la carta del apóstol Pablo a los efesios, que también nos habla de la unidad cristiana, el libro del autor de los hebreos también nos habla de la unidad cristiana, pero también el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos habla de esta unidad que nosotros debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Es una unidad, mis hermanos, es una unidad cristiana que nos ha sido dada mediante la muerte, mediante la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esa unidad ya no la ha sido Él otorgada a la iglesia, al pueblo de Dios. Es una unidad que el mismo Señor Jesucristo, si recuerdan en esa famosa oración sacerdotal de Juan 17, el Señor Jesucristo antes de su partida oraba por nosotros, por todo su pueblo, por todo su remanente, y le decía al Padre, oraba al Señor para que nosotros fuéramos uno en unidad, así como Él y el Padre son uno solo. Eso lo oraba el Padre antes de su partida, antes de morir allí en la cruz del Calvario, pero con su muerte y resurrección y ascensión, esa unidad ha sido otorgada al pueblo de Dios. Por tanto, ninguno de nosotros como cristianos debemos buscar esa unidad porque esa unidad ya ha sido dada al pueblo de Dios. Y déjenme ilustrarlo de esta manera con el matrimonio para que ustedes me entiendan un poco cuando yo digo que esa unidad no debemos buscarla porque ya nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a ilustrarla con el matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, ahora pronto va a haber una celebración matrimonial de Betinia y Joaquín, pero cuando nosotros nos casamos con nuestra mujer, cuando un hombre se casa con una mujer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ellos vienen a ser una sola carne. Amén. Vienen a ser una sola carne. Allí tenemos una unidad, ¿eh? Pero esa unidad ya ha sido dada por nuestro Dios, pero esa unidad hay que desarrollarla, esa unidad hay que fortalecerla y hay que preservarla con el paso de los años. Amén. Pues así mismo es la iglesia. Esa unidad ya nos ha sido dada, pero nosotros como iglesia tenemos que cuidarla, desarrollarla, tenemos que fortalecerla y tenemos que preservarla. Tenemos que preservar esa unidad. Y miren, mis hermanos, una de las verdades más dolorosas que nosotros podemos ver en las iglesias y en la vida cristiana es que precisamente nosotros, los que formamos el pueblo de Dios, no siempre nos llevamos bien entre nosotros. Y esa es una triste realidad. Uno pensaría que los que han sido redimidos por Cristo, los que andan en esperanza y en santidad, pues también ellos andan en armonía. Pero eso no siempre es así. Lamentablemente, y es triste, pero es una realidad también, no siempre es así. Porque mire, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista divino, hay un solo cuerpo. Eso lo podemos encontrar en Efesios. Vamos a buscarlo. Efesios 4, que también nos habla acerca de la unidad. Efesios 4, capítulo 4, del versículo del 4 al 6. Nos habla de que somos un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí vemos la unidad en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto de vista que tiene Dios, ese es el punto de vista divino acerca de la unidad. Pero lo que nosotros podemos observar hoy en día en la iglesia de Cristo, lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos humanos, digámoslo de esta manera, hoy en día, es que hay una necesidad desesperada de esa unidad. Porque lo que nosotros vemos con nuestros ojos hoy en día en las iglesias son desacuerdos, lo que nosotros podemos ver
con nuestros ojos en las iglesias. Hoy son iglesias divididas, guerras entre los hermanos, discusiones entre los hermanos, y eso es lo que nosotros vemos desde el punto de vista humano, pero no es así desde el punto de vista de Dios o desde el punto de vista divino. El apóstol Pedro, en esta sesión de su carta, no sé si se me escucha como con eco, sí, ¿verdad? Me escucho con retorno. El apóstol Pedro, en esta sesión de su carta, recalca la unidad espiritual. Y yo quiero que noten ahí en el versículo 22 que Pedro usa diferentes palabras o diferentes palabras para definir lo que es el amor. Y eso es muy importante para lo que es la unidad cristiana. Noten que en el versículo 22 el apóstol Pedro habla del amor fraternal o del amor, el amor filial. Pero también allí nos habla, en ese mismo versículo nos habla de ágape, que es el amor que se sacrifica. Ese es el amor que tiene Dios hacia nosotros. Por tanto, es importante, iglesia, que nosotros veamos las características de este amor para que nosotros podamos entender la unidad dentro de la iglesia y cómo debemos amarnos unos a otros. Es muy importante el tema de la unidad aquí, me gusta como lo hace el apóstol Pedro, porque él enfatiza mucho esas dos clases de amor, para que nosotros podamos entender realmente cómo es que debemos amarnos. Entonces, mis hermanos, yo quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Es un pasaje muy conocido, Evangelio de Juan, capítulo 13, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 13, versículo del 34 al 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35, es un pasaje muy, muy conocido. Es nuestro Señor Jesucristo hablando y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, dijo a sus discípulos que por medio del amor que ellos se tuvieran, iban a conocer todos que ellos iban a ser discípulos de Él, de Cristo. Es decir, en otras palabras, en palabras más llanas, por el amor que nosotros nos tengamos como hermanos, los de allí afuera van a conocer que nosotros somos discípulos de Cristo y van a querer venir aquí adentro. Pero si ven en nosotros que hay disputas, hay guerras, hay contiendas, hay divisiones, entonces los que están allá afuera no van a querer venir aquí adentro y no vamos a dar testimonio de que somos discípulos de Cristo. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en palabras más llanas. Es decir, que esta es nuestra tarjeta de presentación. Como cristianos, esta es nuestra tarjeta de presentación. Esto es lo que nos identifica a nosotros como discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como discípulos de Cristo? Que nos amemos unos a otros. Eso es lo que va a identificarnos a nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el apóstol Pedro, aquí en su carta, él está escribiendo a cristianos que están sufriendo mucha persecución. Cristianos que están viviendo en medio de una sociedad hostil. Y Pedro les recuerda que en medio de toda esa hostilidad, en medio de toda esa persecución, ellos tienen que exhibir ante todos un amor fraternal. Así estén pasando la situación más difícil que estén pasando, dice el apóstol Pedro, que ellos deben mostrar un amor fraternal. Porque la tensión que tienen ellos, que tenían ellos en ese tiempo y la que tenemos nosotros hoy en día, la tensión que tenemos al experimentar la oposición del mundo, la tensión que nosotros tenemos cuando nosotros enfrentamos y confrontamos todo el sistema de este mundo, mire, eso puede en un momento dado, puede unir a los cristianos, pero por otra parte
puede distanciar a los cristianos. Pero el amor, en todo caso, pero el amor se necesita. El amor se necesita para que nos apoyemos. El amor se necesita para que nos animemos unos a otros y sobre todo cuando estamos pasando circunstancias difíciles. Necesitamos amor los unos por los otros. Y mira, iglesia, en este mundo o en esta sociedad egoísta, en esta sociedad que nosotros vivimos, que no vemos apenas afecto entre las personas, en esta sociedad donde nosotros vivimos, que es una comunidad de personas, ¿verdad?, que muchas veces buscan lo suyo propio y no les importa siquiera pasar por encima de los demás para lograr sus propios objetivos. En una sociedad que es sumamente egoísta, en una sociedad así, mira, que pueda haber una comunidad de seres humanos que muestre amor el uno por el otro, mire, eso es como un milagro divino. En medio de toda una sociedad en la que nosotros vivimos, que pasen por aquí y vean una iglesia, un grupo de creyentes que tienen amor los unos por los otros, mire, repito, eso es como un milagro divino. Y esto, al ver ese amor, mira, esto va a forzar que ellos, esas personas, vengan a Cristo, reciban a Cristo, porque mire, es evidente que toda persona, incluso nosotros mismos, toda persona desea ser parte de un grupo donde se les ame, donde se les tenga en cuenta, donde sientan amor y donde sientan que se les atiende, que son amables con ellos y que se les muestra todo el amor del mundo. Todo el mundo desearía estar allí en ese lugar. Y el apóstol Pedro recuerda a sus lectores que solo aquellas personas que han sido o que han experimentado, como él dice allí en este versículo, que han experimentado la purificación de Dios en su vida, solamente esas personas pueden amar a los demás de una manera como él lo describe aquí, como el apóstol Pedro lo está describiendo. Pero no solamente, repito, no solamente Pablo habla del amor fraternal, no solamente Pedro, habla de esta unidad, como les dije al principio, este es un tema muy recurrente en todo el Nuevo Testamento. Nosotros podemos encontrar el tema de la unidad en Romanos 12, del 9 al 10, podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 9 al 10, Hebreos 13, capítulo 1, Efesios también, capítulo 4 en adelante, y como estamos leyendo ahora en Primera de Pedro. Y precisamente el apóstol Pedro nos dice que ese amor, como nota importante, dice el apóstol Pedro, que ese amor no debe ser fingido, que no debe ser fingido. Pablo, fíjense bien que Pablo, el apóstol Pablo también nos dice lo mismo en Romanos 12:9, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:9, que el amor sea sin fingimiento. Y noten ustedes que tanto uno como el otro, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo han utilizado la palabra más precisa para lo que significa el amor, y es ágape. Y es precisamente ese amor ágape, es precisamente ese amor, es el amor que Dios tiene por nosotros. Es el amor ágape, el que tiene nuestro Señor a favor nuestro. Y lo que ellos están diciendo, tanto Pablo como el apóstol Pedro, lo que están diciendo es que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos manifestar a otros ese mismo amor que nosotros recibimos de nuestro Padre. Ese amor que nos ha sido dado. No es un amor que Él nos dará, sino es un amor que nos ha sido dado, como dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor ya nos ha sido dado. Es un amor ágape. Ahora bien, ¿cómo es el amor ágape? ¿Qué caracteriza el amor ágape? ¿Qué clase de amor es ese amor, verdad? Pues mire, el amor ágape es un amor incondicional, o sea, es un amor que no tiene condiciones. Nosotros sí ponemos condiciones para amar, pero el amor de Dios hacia nosotros es un amor incondicional, que no tiene condiciones, que
que proviene de la voluntad. O sea, yo decido amar y yo decido amar a esta persona, dice Dios, y Él decidió amarnos a nosotros. Así que este amor ágape no es un amor que viene de las emociones, no es un amor que viene de lo sentimental, no. Y en esto se diferencia del amor fraternal, porque el amor fraternal sí es un amor que viene de los sentimientos, es un amor que viene de las emociones. Y el apóstol Pedro lo menciona aquí también en el versículo 22 y dice que este amor se genera más de las emociones, más de un afecto tierno, este amor fraternal. Pero no es así el amor ágape. No es así. Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, mire, la idea, escúcheme bien, la idea que expresa ese texto no es que los sentimientos de Dios o las emociones de Dios hicieron que Él nos amara a nosotros. No. No es así. No es así como lo dice este texto. Generalmente, esa es la manera como nosotros amamos. Nosotros amamos basado en los sentimientos, basado en las emociones. Nosotros definiríamos así, de esa manera, el amor. Así es como nosotros amamos. Porque pensamos muchas veces, preguntamos, bueno, ¿qué es el amor? Bueno, el amor, podríamos decir, el amor es una sensación que nosotros tenemos debido a nuestras emociones, que mueven nuestras emociones, que mueven nuestros afectos de adentro hacia afuera. Eso podríamos definir nosotros como el amor. Pero esa no es la manera como Dios nos ama. Nosotros muchas veces pensamos que Dios nos ama de esa manera, pero Dios no nos ama así. Ese no es el amor que Él tiene por nosotros. Miren lo que dice Efesios 4, capítulo 4. Vayan a sus Biblias. Efesios 4, capítulo 4, versículos del 18 al 19. Dice el apóstol Pablo que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Tito 3:3, Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es lo que dice estos dos pasajes de Efesios 4, 18 al 19 y Tito 3, 3. Y miren, mis hermanos, iglesia, el mundo entero, escúcheme bien, todo el mundo que vive fuera de Cristo, que vive alejado de Cristo, viven según este estilo de vida que nos dice Efesios 4, 18 al 19 y Tito 3, 3. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo que vive alejado de Dios, vive de esta manera, como está escrito en estos pasajes. Ahora bien, la pregunta es, ¿tú crees que si Dios nos amara con sus emociones, con sus sentimientos, como amamos nosotros, ¿tú crees que Dios nos amaría así de una manera emocional cuando dice precisamente Efesios 2:3 que éramos por naturaleza hijos de ira? O sea, ¿quién va a amar a alguien así? O sea, con todas estas características que les acabo de nombrar aquí en Efesios 4, del 18 al 19 y Tito 3:3, ¿quién va a amar a alguien así de esta manera? Cuando son rebeldes, insensatos, extraviados, con concupiscencias, como dice también Romano 3, que nadie quiere venir a Dios, no hay quien ame a Dios, no hay quien busque a Dios. ¿Ustedes creen que Dios nos iba a amar siendo a nosotros de esa manera? No. Así es que amamos nosotros, pero Dios no nos ama de esa manera. Dios, escúcheme bien, ha determinado amarnos no por lo bueno que nosotros seamos, porque no lo somos, no somos buenos. Muchas veces el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es que nosotros somos
personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas, pero ese no es el concepto que da la Biblia de nosotros. El concepto bíblico que da la Biblia de nosotros es que nosotros somos personas malas que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Ese es el diagnóstico que nos da la palabra de Dios acerca de nosotros. Entonces, Dios ha determinado amarnos no por lo bueno que seamos, porque no lo somos, sino porque Él ha determinado voluntariamente amarnos. Él ha decidido amarnos. En Deuteronomio 7, a partir del versículo 7 también, Dios le dice al pueblo de Israel, yo te he amado no por lo grande que tú eres, no por lo grandioso que tú eres o lo poderoso que tú eres o por lo bello que tú eres en comparación con otras naciones. No, yo no te he amado por eso. Yo he decidido poner mi amor sobre ti. Y así es que Dios nos ha amado. Mire, mis hermanos, yo siempre lo digo, cuando toco este tema, siempre lo digo, que nosotros, humanamente, el amor ágape se asemeja, no es igual, pero se asemeja un poco al amor que nosotros tenemos por nuestros hijos. Miren, nuestros hijos pueden hacer las perretas, pueden hacer, ¿verdad?, la mayor trastada. Nuestros hijos pueden ser los más desobedientes, los más rebeldes. Nuestros hijos pueden hacernos nosotros cualquier maldad y aún así nosotros les seguimos amando. Siguen siendo nuestros hijos y los seguimos amando. Así es el amor de Dios por nosotros. Aún siendo nosotros rebeldes, Él decidió amarnos y nos ama así, de esa manera. Y así mismo amamos a nuestros hijos. No porque ellos sean buenos, aunque hay algunos buenos, hay unos hijos que son buenos, que se portan bien, que son buenos hijos, que son obedientes. Pero cuando no lo son, también los amamos. Los amamos igualmente. ¿Por qué? Porque hemos determinado amarnos. Hemos determinado amarlos por nuestra propia voluntad, porque así nosotros lo hemos querido y los amamos. Y a lo mejor otra persona de fuera dirá, pero ¿cómo esta mujer o este hombre puede amar a ese hijo tan rebelde, ese hijo que le hace lo que le hace? Son nuestros hijos y los hemos determinado amarlos con un amor ágape, como Dios nos ama a nosotros. Los amamos con amor ágape. Y claro que sí, también los amamos con amor emocional, con amor fraternal. Porque miren, mis hermanos, déjenme decirles algo. Es muy fácil, escúcheme bien, es muy fácil amar a alguna persona que nos cae bien. Eso es muy fácil. Amar a una persona que tiene buen acercamiento conmigo, que tenemos buena empatía, una persona que me cae bien, es muy fácil amar a esa persona por quien tenemos una afinidad. Y esa es una reacción que viene de los sentimientos. Amar a una persona que nos cae bien, una persona que es tranquila, que nos parece que es buena persona, eso es un amor filial que viene de las emociones. Ahora, amar a una persona, amar a alguien con quien no tenemos ninguna afinidad, con una persona que no tenemos ninguna empatía, a nuestros enemigos, por ejemplo, amar a nuestros enemigos, mire, eso es otra cosa. Y eso es un amor que no depende de nuestras emociones. Este es el amor ágape. Y ese es un amor superior a todo tipo de amor que nosotros podamos conocer. Y el amor ágape es la determinación de hacer el bien, de actuar amablemente, de ser compasivo, de ayudar en las dificultades a una persona, a un hombre o a una mujer con quien no tenemos mucha empatía. Ese es un amor ágape. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 44, nuestro Señor Jesucristo, allí en el Sermón del Monte, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Pero nos dice que no debemos amarlos de una manera afectuosa,
sino con un amor ágape. Es decir, que los amemos de nuestra propia voluntad, que decidamos amarlos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por ustedes dirán, bueno, hermano, eso es muy difícil, amar a una persona que no nos caiga bien o que nos haya hecho algo malo, que realmente sea enemigo de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos amar a una persona así? Miren, mis hermanos, eso solamente se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Porque somos ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, como dice Efesios. Así que tenemos la capacidad de amar a los que integran la iglesia, a los que son nuestros hermanos en Cristo, juntamente con nosotros, con un amor ágape y con un amor filial, con un amor fraternal. Así debemos amarnos nosotros en la iglesia. Y debemos amarnos así. De ahí la unidad cristiana. Debemos amarnos con un amor ágape, repito, con un amor fraternal, aún cuando, por ejemplo, no sintamos afinidad por esa persona. Aún cuando, por ejemplo, no sintamos ninguna empatía por esa persona. Aunque esa persona, ¿verdad?, tenga otro temperamento, aunque esa persona tenga otros intereses personales diferentes a los nuestros, aún así debemos amarnos. Amén. Y mire, iglesia, a medida que nosotros nos damos cuenta que todos nosotros hemos sido separados por Dios, hemos sido apartados por Dios, hemos sido llamados por Dios a pertenecer a la familia de Dios, a medida que nos damos cuenta de todo eso, de que pertenecemos los unos a los otros, a la familia de Dios, a medida que comprendemos eso, mira, nuestros lazos de hermandad, de amor entre nosotros como pueblo de Dios, mire, esos lazos van a ser más fuertes que los mismos lazos de sangre. Y por eso, mire, muchas veces nosotros amamos más a un hermano en la fe que a un mismo hermano en la sangre. Así es. Mire, mis hermanos, tú y yo estamos viviendo como iglesia, como hermanos en Cristo, tú y yo estamos viviendo juntos en un mundo hostil. Estamos viviendo juntos en una sociedad que muchas veces nos desprecia, se burlan de nosotros. Tú y yo estamos viviendo en un mundo donde tenemos que enfrentar el mismo enemigo. ¿No es así? Tú y yo estamos viviendo también en un mundo donde tenemos los mismos problemas básicos, ¿no? Siempre tenemos las mismas luchas. Lo que este mundo está afectando a los impíos también nos afecta a nosotros también. Estamos caminando en un mismo destino, o sea, tenemos un destino en común. Tú y yo tenemos un destino en común y es ir a la presencia de nuestro Dios, a esas mansiones gloriosas que Él tiene preparadas por nosotros, un día estar con Él por toda la eternidad. Así que tenemos un destino en común todos nosotros. Y muchas veces, ¿verdad?, nos amamos los hermanos en Cristo, como les dije antes, mucho más que los mismos hermanos en la sangre. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en común. Tenemos demasiadas cosas en común. Creceremos en ese tierno amor afectuoso, amoroso, nos amaremos los unos a los otros con amor fraternal, considerándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en común. No podemos decir que como hermanos en Cristo tenemos caminos diferentes. No, estamos por un mismo camino, seguimos por un mismo camino estrecho, seguimos la misma fe, tenemos las mismas creencias, tenemos nuestras mismas esperanzas. Así que tenemos muchas cosas en común para que podamos vivir divididos, despreciándonos. No, porque hay muchas cosas que nos van a unir. Hay más cosas que nos van a unir que las que nos van a desunir. Muchas. Y precisamente Cristo ha venido para eso, para unir a un pueblo, a un remanente, que como dice aquí el apóstol Pedro, Él ha hecho de ese pueblo una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio,
ese pueblo, Él lo quiere ver unido. Él vino a traer unidad. Es el diablo, es el enemigo que viene a traer división. No ha venido, sino como dice Juan 10:10, Él ha venido solamente para matar, hurtar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para traer vida y vida en abundancia, para traer unidad. Es el enemigo quien quiere dividir iglesias, es el enemigo quien quiere dividir familias, quien quiere dividir matrimonios, quien quiere dividir compañeros de trabajo, quien quiere dividir hogares, familias, amigos. Él quiere dividir, pero nuestro Señor Jesucristo vino a traer unidad. Amén. Así que, mis hermanos, no podemos amarnos solamente con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, porque nuestros sentimientos, mis hermanos, mire, son muy cambiantes. Nuestros sentimientos son muy variables. Nosotros hoy venimos contentos y mañana venimos con una cara de amargados, otro día estamos más o menos, otro día estamos muy esplendorosos, estamos muy contentos, ¿verdad? Otro día no se nos puede ni hablar. Nuestras emociones son muy cambiantes. Mire, mis hermanos, y quizás, escúcheme bien, quizás no nos caigan igual bien todos los hermanos. Eso es una realidad. Quizás en todas las iglesias, quizás todos los hermanos no nos caigan igual de bien. Pero comprender, escúcheme bien, comprender la diferencia entre lo que es la simpatía y el amor, eso nos va a dar mucha paz a nuestras vidas. Lo que es amarnos de una manera ágape y lo que es amarnos con los sentimientos de una manera filial. Roy David Jenkins es un teólogo y pastor inglés que estuvo muchos años de misionero en Perú. Y en un libro, en un comentario acerca del libro de los Romanos, es muy bueno este comentario que él hace del libro de los Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos. En esa parte donde Pablo habla acerca de la unidad en el libro de Romanos, fíjense bien lo que este hombre, Roy David Jenkins, dice. Es su experiencia. Hablando acerca de la unidad en la iglesia. Dice, durante muchos años estuve preocupado porque no tenía tantas ganas de estar en la presencia de algunos hermanos. Ahora entiendo que no me faltaba amor por ellos. Yo luchaba por encontrar dentro de mí una empatía que simplemente no estaba allí. Pues siendo muy diferente a ellos, no sentía esa afinidad natural. Al no experimentar en mi interior simpatía hacia ellos, me sentía culpable todo el tiempo. Y dice, ahora no. Los amo con amor ágape y los amo con amor filial. Lo que significa que he decidido por mi voluntad liberada actuar de una manera amable para con ellos y les considero con un afecto tierno porque somos una familia. No me preocupo ahora si no siento una afinidad por todos. Siempre tendremos más afinidad con algunos hermanos que con otros, pero tenemos que ejercer el amor ágape, además del amor filial o fraternal para con todos. Amén. Esto es lo que él dice. Y esto me aclaró mucho acerca de este tema de la unidad. Miren, mis hermanos, quizás a veces dentro de nuestra misma iglesia haya una falta de empatía, pero eso no significa, escúcheme bien, que haya una ausencia de amor. Eso sí que no puede haber. Puede ser que haya una falta de empatía, pero que no haya una falta de amor. Puede ser que muchas veces entre nosotros, como iglesia, como hermanos, tengamos diferencias en nuestro temperamento, tengamos diferencias en nuestro carácter, tengamos diferencias en la manera de ver las cosas, en nuestros intereses. Puede ser que muchas veces haya diferencia entre nosotros en las opiniones que tengamos, en la manera de pensar de unas cosas. Puede ser incluso que nosotros muchas veces, escúcheme bien, tengamos diferencias en cuanto al modo de hacer las cosas, porque a lo mejor yo la hago de una manera y tú las puedes hacer de otra, y no quiere decir que eso esté mal. Puede ser que muchas veces haya diferencia entre eso. Pero como decía Roy David Jenkins,
no debemos sentirnos mal, no deberíamos sentirnos culpables por eso. No debemos deprimirnos muchas veces porque eso muchas veces nos carga y nos deprime. Déjenme decirles que eso es así, pero no debemos deprimirnos por eso, porque el amor puede demostrarse aún cuando haya en estas circunstancias. El amor puede demostrarse aún cuando hayan estas diferencias entre nosotros. Amén. Aún así puede demostrarse. Entonces, mis hermanos, somos una familia. Amén. Somos una familia, compartimos un mismo nacimiento espiritual, tenemos el mismo Padre, un mismo Padre, también tenemos nuestro mismo hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y por tanto la exhortación que se nos da aquí es que nos amemos unos a otros entrañablemente, como dice el apóstol Pedro, de corazón puro. De corazón puro. Miren, mis hermanos, no todos los hijos en una misma familia son iguales. Las familias que son grandes, ¿eh? Nosotros podemos ver, mi familia es pequeña, pero hay familias que son grandes, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que todos los hijos en esa familia no son iguales. Como tampoco las piedras de un edificio, con las que se construye un edificio, no son todas idénticas, dice el apóstol Pedro en ese sentido. No son idénticas. Y es precisamente en esa diversidad entre hermanos donde está lo bello, donde está lo grande, que siendo así diferente, nos podemos amar. Que siendo de manera diferente nos podemos... Ahí está la riqueza, ahí está la belleza de una familia en la fe, ahí está la belleza de un edificio, de una construcción, que habiendo piedras de todos modelos, de toda clase, forman un edificio precioso. Y repito, mis hermanos, mire, nosotros los creyentes, para terminar, mire, nosotros los creyentes podemos discrepar en opiniones. Tú y yo, nuestros hermanos, a veces entre pastor y anciano discrepamos en algunas opiniones, y sin embargo nos llevamos bien, nos queremos, nos amamos. Nosotros podemos discrepar en opiniones y llevarnos bien. Dios nos hace ese llamado a nosotros, a nuestros ministerios. Y nosotros tenemos, mire, diferentes ministerios dentro de la iglesia. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. A cada uno nos ha repartido los dones como Él quiso, pero a cada uno nos ha dado dones diferentes. Y aún así, con todo eso, nosotros podemos amarnos unos a otros. Y tratar de presentar un buen testimonio de unidad ante el mundo, para que el mundo vea que realmente somos discípulos de Cristo. Amén. Porque mire, mis hermanos, después de todo, un día nosotros, todos nosotros, vamos a estar juntos en el cielo. Amén. Algún día todos nosotros vamos a estar juntos en el cielo. Así que sería muy buena idea, sería algo muy bueno si nosotros aprendemos a amarnos unos a otros mientras estamos aquí en la tierra. Porque aquí vamos a estar poco tiempo, pero allá vamos a estar por una eternidad. Así que debemos prepararnos. Como les dije al principio, esa unidad debemos fortalecerla, debemos desarrollarla y debemos preservarla para que cuando vayamos al cielo, a estar por toda la eternidad, ya vayamos habiendo hecho los deberes y podamos amarnos por toda la eternidad. Mis hermanos, Jesucristo es la fuente y el centro de esa unidad. No es por nosotros, déjenme decirles. Nuestro Señor Jesucristo es el centro y la fuente de esa unidad. Y si nos centramos muchas veces, si nosotros centramos nuestra atención y nuestros afectos en nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a trabajar juntos. Vamos a estar unidos. Si centramos toda nuestra atención en nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos enfocamos en nosotros mismos, si nos enfocamos en mi ministerio, en nosotros mismos, en mi yo, en mi ego,
entonces solo lo que vamos a causar es división. Amén. Pero cuando centramos nuestra atención en Cristo, para que Él sea la fuente de esa unidad, entonces vamos a caminar juntos y vamos a trabajar juntos. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia, y que nos ayude a ser una iglesia unida. Hoy, precisamente, vamos a ver esa unidad de una manera visible. ¿Cómo? Celebrando la mesa del Señor. Hoy vamos a ver de una manera visible esa unidad que el Señor Jesucristo, por eso nos dejó este mandato, para que estuviéramos unidos en Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Amén, hermanos. Como dice nuestro pastor, hay victoria. La victoria en Cristo Jesús es nuestra si has aceptado a Cristo en tu vida. Así que vamos a cantárselo con gozo, porque es la victoria que nos lleva a la eternidad, a la Canaán celestial. Qué gozo mayor que ese. Cantamos al Señor. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de la montaña hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Eso se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Como dice su palabra, la victoria es en Cristo Jesús. En Él tenemos vida eterna. Puede ser que a lo mejor no seas de Cristo y a lo mejor has hecho una oración. Si verdaderamente es esto, nos gustaría saberlo. Si no, como decimos siempre, el Señor es el que hace la obra. Así que vamos a terminar este culto orando. Así que yo te invito, así como estamos de pie, cierra tus ojos y oramos al Señor para despedirnos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este culto precioso que tú has puesto, Señor, que tú has dispensado, Señor, que tú has ofrecido, Señor, que tú has sido el centro de todo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido viva y eficaz una vez más. Gracias porque tu pueblo se ha reunido fielmente una vez más, Señor. Oramos por todos aquellos que no han podido estar. Tú sabes las diferentes circunstancias, Señor, y en esas diferentes circunstancias te pedimos que tú obres, Señor, porque es el gozo de todos, Señor, estar en unidad, como decía nuestro anciano, Señor, aquí en la congregación, pasando este tiempo alrededor tuyo, Señor, sirviéndote, adorándote y también en comunión los unos con los otros, Señor. Sé tú propicio a cada circunstancia, Padre Celestial. Sé tú arreglando lo que tengas que arreglar. Sé tú cambiando lo que tengas que cambiar para que tu pueblo unido pueda venir a adorarte. Gracias por todo te damos, Señor. Bendice
el tiempo de comunión en la cafetería después, Señor, y bendice también nuestro regreso a nuestros hogares y esta semana que ya empieza, Señor. Que sea una semana llena de testimonios, Señor, que sea una semana en la que podamos seguir siendo sal y luz de este mundo, Señor. Ayúdanos a alumbrar y no a esconder la luz de Cristo. Ayúdanos a ser fieles a ti y a seguir perseverando en tu palabra. Gracias por todo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.